Hola. Bienvenidos chicos nuevamente a Suerte y Destinos Podcast, episodio número 10. Quita tus manos, 10. Sí chicos, y episodio número 10, pero la tercera parte de Los Caminos de la Visa no son lo que yo pensaba. Ok, hasta ahí. Sí chicos, esta tercera parte vamos a hablar acerca de después del contrato, entrevista, visado, toda aquella cuestión, cómo hacemos para conseguir la vivienda. Por ejemplo, Ruth, que le tocó o le está tocando en este transcurso de tiempo mudarse a Frankfurt y pues todo estabilizarse allá y toda aquella cuestión de mudanza y bla 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 bla. Claro, porque es que no es solo conseguir la visa y como que, bueno, entonces ahora todo está resuelto y mi vida está resuelta. No. Y tampoco es conseguir, exacto, y tampoco es conseguir el trabajo, porque trabajas y dónde vives, dónde duermes, dónde, Sí. Y bueno, por aquí tengo a Rumbita, porque es que está el clima muy, muy, muy complicado, muy fuerte, muy difícil, muy feo. Y entonces él tiene miedito. Pero bueno, aquí está él, supervisando también porque él es el jefe. Y bueno chicos, antes de empezar queremos invitarlos a que se suscriban, por favor. Denle a la campanita. Y déjenos obviamente sus comentarios, díganos qué les parece, cómo ha estado esta tertulia, estos chismes, estas anécdotas que les hemos contado. ¿Qué más quieren saber acerca de esto? Igual vienen cuentos. Sí, anécdotas es lo que hay. Es lo que sobra. Sí. Aprovechando también este podcast que es para ustedes, pueden hacernos preguntas de lo que ustedes quieran, de la vida diaria, si quieren saber algo en específico sobre Alemania. Claro. También podemos, si quieren más entrevistas con amigos. Exacto, a quien más quisieran que tengamos. Si ustedes tienen algún amigo o alguien que quiera colaborar con nosotras, darnos su entrevista, su opinión, una charla, por favor, déjenlo en los comentarios, denle nuestras redes sociales, nosotros nos podemos poner en contacto con ellos, incluso nuestro correo electrónico. Y por supuesto, los invitamos a que visiten nuestra página web suertydestinos.com. Claro que sí, nuevecita de paquetes para ustedes, ahí estamos obviamente con todos nuestros datos curiosos, nuestras secciones. Van a tener también todo lo que estamos preparando, como talleres, masterclass, todo lo que viene. Todo va a estar en la página. Allí. Y en nuestras redes sociales haremos los anuncios respectivos cuando vayamos a hacerlos. Así es, en Instagram y en Facebook estamos poniendo cada vez información relevante de Alemania, nuestra vida, nuestro día a día. Sí, que ya no estemos juntas físicamente no significa que no estemos trabajando para ustedes. Así es, chicos, y esta relación continuará. Sí. A pesar de la distancia. Pero sí, chicos, y bueno, como dijimos, este podcast y Suerte y Destinos, este proyecto es para ustedes, así que, por favor, escríbanos allí todo lo que ustedes quieran saber, compártanlo, sí. y rieguen la voz. Exactamente. Bueno, entonces, nos quedamos en la búsqueda del apartamento. Ajá. Bueno, pero resulta que Tifa también ha vivido sola. Yo no soy la única que ha tenido que buscar. Sí, así es. Cuando estuve haciendo mi student college tuve que mudarme a aproximadamente unas 4 horas de distancia de aquí de la región del sur. Tuve que buscar principalmente por algo económico un VG, que son estos apartamentos compartidos, donde tú obtienes una habitación y compartes cocina, baño, sala, comedor con más personas. Ese era pues mi plan, ¿no? Y también tengo que decir que yo tenía una semana para conseguirlo. Entonces, pues nada, busqué en varias páginas online de buscadores de VG y toda aquella cuestión. Luego haremos un video informativo al respecto con las páginas de búsqueda y todo, entonces espérenlo, también va a llegar. Así es, y pues, ¿qué pasaba? Que como yo estaba en la zona de Leipzig, o bueno, en esa región, allá la vivienda era algo económico, o digamos, la diferencia de un apartamento, o sea, individual, tipo estudio, a un VG, o sea, la diferencia era muy poca. Entonces dije, bueno, pero si yo puedo obtener un apartamento solo, no sola digo, con todo
y la diferencia eran tal vez 20 euros, 30 euros, sí. 20, 30 euros, dije, bueno, ¿por qué no? O sea, puedo intentarlo. Sí, y tengan en cuenta que un apartamento no es algo como de 80 metros cuadrados, es un apartamento para una persona que solamente tiene como el baño, la cocina y la habitación ahí mismo. Así era, así Es un era. apartamento de una habitación. Justamente ese apartamento fue, vamos a poner 12 metros cuadrados, ¿sí? Eran baño, comedor, cocina, Sí, súper claro. pequeña. Ese es el típico de estudiantes. Sí, y Típico una apartamento de sala donde era estudiantes. sala habitación, sí, Ajá. puede ser así. Pero de verdad fue bastante cómodo, pues para mí. Y eso, la diferencia no era. Ah, lo que puedo decir que sí, bueno, digamos que yo busqué un BG, conseguí un apartamento, chévere, muy bien. Pero pasó que tuve un problema técnico. ¿Cómo se puede decir eso? Algo ahí de las tuberías que pasó en el piso, o sea, era algo interno que tenía ese Es que apartamento. ella primero vivía en un BG, tú vivías primero en un BG. No, primero en el apartamento, eso fue donde entré, Ok. ¿sí? Vamos a decir que estuve 2 meses, por ejemplo, en ese apartamento primero. Pasó lo que, o sea, yo estaba en la escuela, o sea, yo estaba bien, yo vivía más en la escuela que en la casa. Entonces yo me fui, cuando regreso en la tarde noche, el apartamento estaba inundado. Ay, Dios. Inundado, o sea, puedo decir que había la cocina y el baño quedaba a un escalón, y entonces tú bajabas unos 2 escalones pequeñitos y estaba la parte de la sala y la habitación, por decir así. Y la parte de la habitación y la salita estaba, vamos a A nivel del suponer, escalón. bueno, no tanto, porque imagínate, pero era, por ejemplo, no sé, unos 5 centímetros de agua, un poquito Pero más. bastante. Y yo, imagínense, llegar, ver el agua y ¿qué hago? Por suerte, mi amiga, o sea, mi compañera también, que estudiaba conmigo, era mi vecina, entonces yo me quedé ese día con ella, o sea, esa noche, porque es que no podía hacer nada. Y pues nada, ¿qué pasa? Que en los suelos, o sea, el suelo en Alemania de las casas, la mayoría es de Sí, laminado, no madera. es suelo, es un piso falso ahí. Son unas tablas, ¿no? Ujú. Que Que no son de madera tampoco. no son de nada es nada, pues no sé, Es laminado. papel. Y es como un cartón, por decir así. Entonces eso cuando se moja o está constantemente mojado, se suele subir, o sea, a bombar. Entonces pasaba que yo me quedé esa noche con mi amiga y al día siguiente había una montaña en esa parte de la habitación que estaba inundada. Y yo dije, ¿qué hago? Entonces, obviamente yo ya me había comunicado con el Hausmeister, con el conserje. Me comuniqué con la oficina, o sea, los dueños del edificio y toda la cosa. Me dijeron, bueno, te podemos ofrecer vivir en un BG, porque en ese mismo edificio habían BGs y apartamentos individuales. Te podemos ofrecer vivir en un BG con unos chicos hasta el tiempo que se te arregle el piso y luego te mudas otra vez. O sea, literal era unas 4 habitaciones, o sea, 4 apartamentos al lado. Y yo, pues no tengo opción, no, ¿qué más puedo hacer? O sea, y bueno, me tocó hacer una mudanza en 2 noches, o sea, de mis cositas, todo, para esa parte de esa habitación. Era un desastre, chicos, eso era, Dios mío. Claro, o sea, son casas donde viven 5 hasta 10 personas. Sí, entonces, las zonas comunes suelen ser un chiquero. Eso fue horrible. La habitación en la que me dieron fue la habitación más grande. Pues digamos que la equivalencia del apartamento a la zona donde, o sea, al BG, pues era más o menos similar. O sea, yo estaba, digamos, cómoda, por decir así, de espacio. Y obviamente tenía que poner mis cosas porque yo tenía mis cocinas, mis cosas, mis utensilios. Y entonces, porque tengo que decir que viví un año allá. Entonces, pues, resulta que pasó eso, me tocó limpiar muchísimo. Yo tengo algo con la limpieza, entonces la higiene, la cosa, entonces había hombres, había mujeres que, o sea, no tenían esa costumbre de higiene. También eran personas que no estaban siempre constantemente allí, entonces era como que dejaban una taza y esa taza se quedaba ahí hasta el próximo mes cuando regresaban. Cosas así, por ejemplo, ¿no? Y había mucho polvo, o en fin, muchas cosas. Pero quiero decir que esa experiencia
fue mía, o sea, no quiere decir que le vaya a pasar a ustedes, ¿sí? O sea, eso, cuando ustedes van a buscar un bebé, se lo va a decir Ruth en un momento, ustedes tienen que pasar por un filtro, tienen que conocer a las personas, a ver si, porque o sea, van a vivir juntos, el caso chicos. de ella fue diferente porque ella no tenía llegó opción. allá. Exacto. Sí. A mí, los chicos no me tenían que dar una aceptación o entrevista ni nada, porque es que era la dueña de todo, que dijo, esta chica va a entrar ahí por un momento. Y fue un mes en que tardaron en secar el piso y poner piso nuevo. Pero bueno, pasó eso, compartí con esos chicos. Yo no tuve eso de como de comunidad, ¿sabes? De compañerismo, eso, porque, o sea, sí teníamos respeto, sí nos lo llevamos bien, pero es que no teníamos horarios ni iguales, ni teníamos los mismos intereses. Sí, a la larga es un lugar donde tú puedes solamente ir a dormir si así lo deseas, no es problema. Yo estaba siempre en colegio, sino estaba con mis amigos o estaba afuera y estos chicos eran también trabajaban full time, o sea, tiempo completo, o era gente que viajaba, en fin. Entonces, mi experiencia allí, aparte de lo que es la higiene y el orden, o sea, en las zonas comunes, fue complicado a la primera, porque después ya era como que cada quien hacía sus cosas y tal. Entonces puedo decir que pasé ese mes en ese vegue, luego me pasaron otra vez a mi antiguo apartamento, todo bien, con piso nuevo, todo en orden, y pues terminé el Student College y me regresé a casa de mi familia, y pues nada, hasta ahora estoy aquí, y como mi estudio está aquí, trabajo aquí, pues aquí me mantengo. En otra parte, Ruth nos va a contar que ella consiguió pues su cuestión, sí, su vegue, pero cuéntanos cómo fue esa, bueno. en qué tiempo, cuántas vistes, cómo. Bueno, sí, resulta que como tengo que mudarme para Frankfurt, tenía que buscar un vegue o un apartamento allá. Entonces, esa ciudad es muy costosa, por lo que los apartamentos quedaron totalmente descartados, porque inclusive los apartamentos individuales en comparación a los vegues son muy costosos. O sea, estamos hablando de 100 o 200 euros más costosos que... Entonces, ahí sí hay una diferencia sustancial y sí vale la pena, entonces, tal vez ahorrar un poco. Claro. Entonces, por temas económicos, yo dije, bueno, un vegue para mí es la solución. Y ahora hay vegues de todos los precios. Entonces, dependiendo del precio, pues tú vas a ver qué tiene más o menos cosas. Y como es una ciudad tan grande, a veces te venden, o sea, te alquilan un lugar de 8 metros cuadrados por 300, 400 euros. Una cosa así que uno dice, o sea, eso no puede costar eso. Es demasiado costoso. No hay un poco de lógica. Y digamos que aquí no hay una regulación en cuanto a los precios, sino que cada quien coloca el precio que cree. ¿Sí? Entonces tú puedes tener un apartamento que mide 8 metros cuadrados y cuesta 350 euros y uno de 12 metros cuadrados que cuesta 350 euros y uno dice, pero o sea, ¿por qué? Sí, no hay nada, no hay equilibrio entre precio, calidad. Sí, entonces digamos que yo me metí en estos buscadores para vegues, hay muchísimos buscadores de estos y me di cuenta de que no es tan sencillo encontrar un vegue, algo así como que, yo quiero esta habitación. No es tan sencillo. ¿Por qué? Porque resulta que como viven más personas, estas personas tienen el derecho de admisión. Eso quiere decir que si tú no les agradas, o sea, ellos hacen una primera entrevista y tú debes ir a visitar el lugar y conocerlo. Y si tú no les agradas, pues no te lo alquilan. Así de sencillo, independientemente de que tú tengas el dinero para hacerlo. Entonces había dos cosas, que era muy costoso y además de eso que hay que pagar algo que se llama como la caución, sí, que es un dinero que tú tienes que pagar al principio de seguridad para separar el piso, o sea, digamos, y normalmente es 3 veces el precio de un mes de alquiler. O sea que tienes que pagar 3 meses por adelantado para separar el piso y al principio cuando te mudes en los 2 o 3 primeros días pagar el primer arriendo. O sea que tienes que pagar 4 meses de arriendo el primer mes. Claro está que ese dinero te lo devuelven al final cuando tú te mudes, pero, o sea, ¿de dónde? Claro. ¿De dónde? Entonces, afortunadamente, yo tengo un amigo que me dio la mano y me dijo, bueno, este dinero yo te lo voy a prestar, tú me lo devuelves cuando tú puedas, tienes un presupuesto de tanto, tienes que encontrar algo por este precio. Entonces yo ya con eso en mente, yo dije, bueno, vamos a empezar a buscar.
Y déjenme decirles que no es nada sencillo. ¿Por qué? Porque es que existe gente que tiene como un perfil tan exacto de lo que quieren en sus compañeros de apartamento que no puedes entrar. O sea, por ejemplo, hay unos que son solamente para hombres y unos que son solamente para mujeres. Y debo admitir que los apartamentos para hombres son los más económicos que hay. Sí. O sea, yo encontré habitaciones que por 120 o 130 euros tú tenías absolutamente todo. Y cuando voy a ver, no, que solo se admiten hombres, o que solo se admiten hombres entre 19 y 22 años. Y yo, no, pues ni lo uno ni lo otro. O que solo se admiten hombres que estén en cuarto semestre de medicina. O que solo se admiten hombres que estén... Sí. Son cosas muy, muy específicas que piden los que habitan esos lugares. También tenemos que decir que también estabas contra reloj. También es eso. O sea, tenías eso el sí. tiempo al límite. Exacto, tenía tal vez tal vez 3 semanas como mucho para encontrar un nuevo apartamento, porque claro, si yo empiezo a trabajar el primero, un ejemplo, entonces pues ya tengo que haberme mudado antes del primero. Y que también tenemos que decir que los VG son usualmente buscados por estudiantes. Eso se dice, o sea, Entonces, tenemos que decir, como dijimos antes, que como aquí se maneja el semestre de invierno y el semestre de verano, y ya estamos casi por comenzar el semestre de invierno, ya los VGs, en lo que es julio, agosto, ya eso está como complicado conseguirlo, más difícil. Pues. Y entonces ahí no es cuestión como que tú separas la cita, porque si alguien más lleva el dinero y lo separa primero que tú, listo. Y cumple con los requisitos, ya, o porque es amigo, o por alguna cosa, entonces, si tú estás en una ciudad, o sea, si estás en otra ciudad es un poco más difícil, y pues bueno, si tienes el tiempo encima, digamos que uno no se puede poner muy exigente. Claro. Además de que, digamos que lo ideal sería que estuviese cerca de donde uno trabaja, o que haya un lugar para transportarse. Entonces, los más económicos siempre están a las afueras de la ciudad. Y si tú trabajas en la ciudad, pues tienes que a eso sumarle el dinero del transporte y el tiempo que te consume. Así es. Entonces, mi rango de búsqueda era máximo 20 kilómetros, que es lejos. 20 kilómetros en tren es una hora de transporte. Así no lo crean, estos trenes paran mucho, entonces casi siempre es una hora de transporte. Sí. Y también tienes que tener en cuenta el clima. También tienes que tener en cuenta tus horarios y que coincidan con las horas de transporte. Exactamente. Entonces, o sea, yo mandé más de, yo no sé, tal vez 30 o 40 solicitudes de apartamentos. En unas me rechazaron porque, por ejemplo, hay unas que decían como que no, te tienen que gustar las bicicletas y los libros y tienes que estar en este rango de edades y tienes que estar dispuesto a pasar tantas horas de la semana con nosotros para hacer tales actividades. Yo, sí, pero les voy a pagar. Buscan, ¿cierto? Porque también buscan como que te unas, como una hermandad. Muchos de esos son como una especie de hermandad, no sé. Y entonces tú debes... Como una familia adoptiva. Es como una familia, sí. Pero entonces no es que tú quieras compartir. Tú debes compartir con ellos al menos 5 o 10 horas a la semana haciendo actividades en conjunto. Y yo digo, pero si a mí no me gusta, o sea... Y tú quieres vivir ahí, o sea... Y yo solamente quiero dormir. O sea, yo no estoy diciendo que la integración no está bien, pero me parece muy... no sé, injusto de alguna manera de que sea parte del requisito para vivir en esa casa que condicional. Tú, o sea, que te condicionen a eso. Eso no, pero pues si no me gusta, pues no me mudo, así de sencillo. Si no te gusta, pues no lo alquiles. Claro. Entonces, al final conseguí, bueno, la cosa es que también tenía que ir a Frankfurt otra vez y pues eso involucraba transporte, estadía, más gastos. Y pues mi condición en esos momentos pues tampoco es para estar gastando. Entonces yo dije, bueno, voy un día, 2 días y una noche, o sea, me quedo una noche allá. Y el que encuentre, ese va a ser. Claro está que con cita previa, porque tú no puedes llegar ahí y ver los apartamentos, tienes que llamar, preguntar. ¿Te fuiste con cuántas citas? ¿4? Me fui con cuatro citas. 4 citas y me confirmaron una cuando ya me estaba devolviendo, pero pues ya no había forma, pues. Entonces me fui con 4 citas y al final pude encontrar un apartamento, o sea, un VG, pero fue muy gracioso porque la dirección, no, yo no la encontraba por ningún lado, era una calle con 2 edificios altos y algo que yo creí que era un parqueadero. Y yo buscaba el número, yo no lo encontraba por ningún lado y cuando yo, ¿será que el parqueadero? Y yo, ¡ah! El parqueadero es el número.
Voy a dormir entre autos y... Voy a dormir entre autos. Entonces yo dije, bueno, pues a lo mejor no es un parqueadero. Entonces fui y era una casa pues que tiene un estacionamiento y lo alquilan. Y yo entro y yo veo, es una casa como de los años 50, 60, o sea que es muy vieja. Y yo veo, ay Dios mío, ¿dónde me voy a meter? Esa de que son las casas como cartón, o sea, son Sí, súper... son muy antiguas Sí. y se escucha todo, las paredes son muy Todo delgadas. suena, rechina. Pero entonces yo estaba viendo, bueno, está cerca de mi trabajo, me puedo ir caminando si yo quiero. O sea, caminando son 40 minutos, pero me puedo ir en bicicleta y hay sistema de transporte que me comunica. Y dije, bueno, está bien, porque los otros que yo encontré que me dieron cita quedaban a 1 hora, 2 horas de distancia. Entonces yo dije, bueno, va ganando, va ganando. Y cuando lo conozco es un apartamento de todos, o sea, hay 4 hombres y 2 mujeres en ese apartamento. Es un apartamento mixto y, la mayoría son extranjeros, solamente hay un alemán, solamente hay un alemán. Uh-huh. Entonces cuando yo llegué fueron muy amables, me dijeron, bueno, este apartamento tiene esta habitación libre, solamente tiene una habitación que era la más grande y la más costosa. Entonces fue muy gracioso porque mi presupuesto yo decía, bueno, en mi mundo ideal yo iba a pagar 150, un ejemplo. Cuando yo voy viendo los apartamentos, yo dije, no, voy a subir hasta 200. Y cuando yo veo, no, voy a subir hasta 300. Y yo como que, ay, no es que, porque es que tengan en cuenta que el sueldo de un Ausbildung es muy poco, entonces pues tengo por lo menos que cubrir los gastos mínimos, los gastos básicos. Claro está que más adelante tengo que conseguir un trabajo o algo adicional. Uh-huh. Pero al final yo dije, bueno, mi presupuesto es de tanto. Yo dije, si consigo eso, eso va a ser. Al final me sobrepasé el presupuesto como por 20 euros, pero yo dije, bueno, está bien. Y me dijeron, pero igual si hay otra habitación más económica, tú te puedes mudar a la otra habitación cuando tú quieras. Entonces, pues vamos a ver si funciona o no. Igual tú te puedes ir en cualquier momento, o sea, okay. Tú firmas un contrato por 1 año, pero si te quieres mudar puedes avisar 2 meses antes. Entonces, digamos que necesito un lugar donde llegar. En un principio no me importa, o sea, si queda cerca está genial. Y ya luego si me gusta, pues me quedo, y si no me gusta, pues no me quedo. Así de sencillo. ¿Y cómo fue esa primera impresión? O sea, tú tuviste obviamente esa entrevista con ellos, tenías que tenerla, juro. Sí, claro, ¿Con todos? En realidad sí, es con todos. Y hubo una persona que no estuvo, entonces por teléfono, y hablamos por teléfono. Okay. O sea, tuve que hablar con todos para ver ellos qué opinión tenían. Y básicamente llegué, hagan de cuenta, a las 2 de la tarde y me quedé hasta la medianoche y me dijeron, no, pues ya quédate aquí, porque me bombardearon con preguntas de lo que ustedes no se imaginen, que de todo, o sea. Pero te todo. Recibieron de una forma cálida, o sea, no es claro, que te quedaste ahí porque, sí, bueno, te secuestraron, bueno, no. Tengo que decir que 3 de ellos son de Bangladesh, uno es alemán, una es venezolana y estaba la vacante de la colombiana ahí. Eso. Entonces, ellos por tradición siempre llenan a sus invitados con dulces y comida, entonces íbamos hablando y me iban sirviendo. Bueno, está bien. Y yo, bueno, a probar. Y entonces me recibieron muy bien y me dijeron como que, bueno, esta casa nos gusta hacer como una familia, nos gusta a veces cocinar juntos, no tienes que hacerlo, no estás obligada como a cumplir. Pero es para compartir. Pero pues. si quieres puedes hacerlo. Eso sí, es un lugar que quiero llegar a limpiar, o sea, eso como dice Tiffany, es desesperante en alguna medida, o sea, porque yo de pronto no soy tan rígida, pero yo veo eso y yo digo, no, tampoco. No hay necesidad de vivir así, o sea, se puede vivir bien y limpio, claro. O sea, la casa es viejita, pero no por eso tiene que parecer un cuchitril, o sea, se puede vivir en una casa viejita, pero que esté bonita, arregladita, claro. Pintadita. Entonces me dijeron que si yo quería podía cambiar las paredes de color, que yo puedo hacer con mi habitación lo que yo quiera. Entonces ya estoy en planes de reforma. Ella está ya lista para todo. Sí, claro que con el tiempo primero tengo que ahorrar algo de dinero, pues, y hacerlo. Pero es como un nuevo comienzo, es volver a empezar prácticamente en otro lugar. Claro que esta vez no estoy sola, porque pues ya conozco gente, ya tengo amigos aquí en Alemania, pero es un nuevo principio, es un nuevo comienzo. Y obviamente Ruth nos va a contar, nos va a mantener bien pendientes y activos con todos, porque nos va a echar los chismes, nos va a mostrar qué hay de nuevo en nuestro Instagram y Facebook. Siempre va a estar pendiente en las historias. Así que por favor, corran. Suscríbanse y síganos. Exactamente. Entonces,
Aquí para todo, para buscar visa, para buscar apartamento, para buscar universidad, para buscar trabajo. Para prepararte para entrevistas, Sí, todo. todo, sí. Necesitas mucha paciencia, perseverancia y Y ganas, Y y ganas de ganas, hacerlo. sí. Sinceramente, enfócate en tu objetivo, pero disfruta el proceso. Sí, de verdad que la gente que tiene la fortuna de resolver sus situaciones relativamente rápido está bien, pero también para aquellas personas que tal vez se dificulta por alguna razón, el mensaje es que no se desmotiven y sigan intentándolo. Así es, chicos, ustedes saben, nosotros estuvimos un tiempo, un par de semanas, pues, entre estrés, entre preocupaciones, en que no queríamos contar mucho, no queríamos dar detalles y ustedes estaban ahí pendientes, pero era por eso, porque queríamos tener la información correcta, queríamos saber cómo era el proceso para contárselos y todo eso viene más adelante. Hasta ahorita, y bueno, estos fueron las tres partes de los caminos de la visa hasta ahora. Claro Y que bueno, viene más. claro, seguramente, ya en lo que tengamos todos los papeles y toda la cosa, pues obviamente se lo vamos a contar y cómo fue. Y obviamente Ruth nos va a contar lo de la mudanza y el trabajo y cuando comience y todo. Entonces, bueno, esperamos que les haya gustado. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Tienen los otros 2 capítulos de esta serie. Si les gusta este tipo de información, también escríbanos, comenten. Cualquier comentario es bien recibido. Nosotros respondemos casi siempre Ahí mismo. O rapidito. Muy rápido. Tratamos de Sí, hacerlo. estamos pendientes, chicos. Ujú. Gracias por su apoyo. Esperamos que les guste y que lo compartan. Y bueno, obviamente suscribirse. Visiten nuestra darnos página like. web en suertedestinos.com y nuestras redes sociales. Suerte y destinos. Nos vemos hasta la próxima. Nos escuchamos en todas las plataformas de audio podcast. Y pues, cuídense mucho. Esperemos que estén bien. Tschüss. Ade.